catálogo de la Super Nintendo es bien conocido por tener varios de los más influyentes y recordados títulos de la historia del videojuego, tales como Contra 3, Mario Kart o el legendario Super Metroid. Sin embargo, muchos otros buenos juegos ni siquiera pisaron el continente americano, ya sea por censura, desinterés por parte de la distribuidora o marcadas diferencias culturales de la época. En esta oportunidad les traeré uno de los juegos que no salió de Japón, Majou-Oh en su tierra natal o King of Demons en América. Es un juego de acción y plataformas de avance lateral, en el que tomamos el control de Abel, traicionado por su ex compañero Bayer, quien vendió su alma al demonio, asesinó a tu esposa María y ofreció a tu hija Iria al gran demonio para que éste resucite. Creo que Abel debe escoger mejor sus amistades. Como vemos, la historia no es para nada infantil y toca varios tópicos que seguramente junto a la estética del juego influyeron en que este no saliera de Japón. Y bueno, frente a este panorama, el único camino es ir al inframundo en busca de nuestra hija. Para esto contamos con un buen repertorio de habilidades, tales como esquivar, saltar doble, usar nuestra arma para atacar, cargar un ataque especial manteniendo el botón de ataque, al estilo Mega Man, y una patada aérea hacia abajo, además del espíritu de nuestra esposa en forma de hada, quien nos ayuda a atacar y nos protege cuando vamos a morir, aunque luego de esto ella desaparece hasta que vuelvas a encontrarla. El juego basa su mecánica principal en el uso de diferentes habilidades, mediante el cambio de formas y la transformación en 3 diferentes demonios, usando el poder de 3 cristales distintos. El cristal azul te convertirá en un dragón que escupe fuego, el rojo te transformará en una especie de hombre arpía que lanzará boomerangs cortantes para atacar, y el verde en una criatura parecida a un lagarto que utiliza algo parecido a láser y ráfagas de viento. Cada una de estas apariencias tiene a su vez aumentos de poder que cambian su apariencia. Esta mecánica le otorga una gran rejugabilidad al juego debido a que siempre te quedará la curiosidad de utilizar las otras transformaciones para ver cuál te gusta más. Más tarde en el juego puedes acceder a una cuarta transformación secreta, que se habilitará si has utilizado cada transformación al menos una vez. El cristal gris, que es el más fuerte de todos. Esta transformación es necesaria si quieres sacar el final bueno. Los personajes se sienten bastante pequeños. Pienso que esto es bueno debido a que permite mayor dinamismo en los escenarios, al permitir que se puedan capturar más detalles del entorno y los enemigos, aunque algunos preferirán los sprites más grandes. Los escenarios están muy bien logrados, los fondos son detallados y proyectan una atmósfera misteriosa en todo momento, con elementos como cadáveres colgando en sogas, prisioneros agonizando en celdas y cementerios repletos de cruces. El juego es corto, pero si lo vas a jugar por primera vez, te advierto que será un gran desafío. A medida que lo vayas rejugando y vayas memorizando ciertos patrones, irás dominándolo. Pero por lo menos a mí, la primera vez que lo jugué para analizarlo, me dio más de un dolor de cabeza. Mientras investigaba para realizar esta reseña me topé con un rumor. Resulta que el juego cuenta con un final bueno, en el que Abel rescata a su hija y se convierte en el rey de los demonios. De ahí el título. Mientras que en el final malo, Abel no reconoce a su hija, ya que ha sido transformada, lo que acaba con Abel matando a su propia hija, o al menos eso sugieren los disparos que se escuchan. Pues bien, dicho rumor sugería que había un tercer final, en el que si Abel no usaba ninguna transformación a lo largo del juego, y vencía al jefe siendo humano, él podría rescatar a su hija, los dos conservarían su forma humana y regresarían a su mundo. Este sería el mejor final posible. Pues por las dudas lo hice, les aseguro que solo hay 2 finales posibles, aunque no les niego que habría estado genial su tercer final. Una curiosidad que no puedo dejar de señalar es que la transformación de Iria es una especie de demonio gato, lo que sugiere que ella y su mascota se fusionaron mientras estaban en el interior del demonio. Vaya dato perturbador, pero buen detalle. King of Demons es definitivamente un juego que te puedo recomendar jugar si te gustan los títulos con tema siniestro o infernal como Castlevania.
o simplemente buscas un juego de plataformas con toques de run and gun que te proponga un reto y te mantenga entretenido.